Mashi mopanoltican, mashi moashitican, nican bunco Xochimilco Amoxcali. Bienvenidos, pasen ustedes aquí a la biblioteca Bunco Xochimilco. Nican Tlaxilacali, Moyotepec, en el barrio de Moyotepec. Nican Xochimilco Altepec, aquí en la alcaldía Xochimilco. Vamos a cambiar ligeramente. Ahora vamos a esta sesión, esta clase va a ser sobre objetos, utensilios, herramientas que yo recuerdo aquí en la ciudad, pero que estas herramientas las usábamos en el campo, allá en la Huasteca veracruzana, pero seguramente en la Huasteca hidalguense también usan herramientas parecidas, o en la zona náhuatl de Puebla usan herramientas parecidas. Lo he escuchado, lo he platicado con otras personas. Y aquí mismo en Xochimilco, donde estamos, aquí en la Ciudad de México, he coincidido con algunas personas también que han hecho sus herramientas y utilizaban sus herramientas, sus antepasados, de madera, porque hay mucha madera aquí. Por eso también yo aprovecho, no solo es la lengua náhuatl, la cultura náhuatl, hablar de ella, sino hablar de cosas como más físicas, como en este caso. ¿Qué herramientas utilizaban estos pueblos? ¿Qué tecnología, digamos, verdad? Podría ser que esta es nuestra tecnología de punta. Pues sí, de punta, ¿verdad? Porque hay unas herramientas muy filosas. Pero bueno, aquí les vamos a compartir algo que hemos elaborado durante mucho tiempo, pero también es parte de lo que aprendemos cuando damos clases de lengua y cultura náhuatl. Ustedes verán aquí, a ver, esperemos que se vea bien, un primer topili o cuautopili, que significa bastón. Lo hicimos acá con una madera que encontramos ya aquí en la región. Se llama cazahuate, un árbol, este es una rama. Y bueno, aquí hicimos un bastón, le pusimos gomita como para una persona mayor, para que se pueda sostener, apoyar y demás. Claro que quisimos poner un adornito de plumas de unas aves que vienen por aquí cerca a las lagunas, a los canales, acá en Xochimilco. Y ese es el primer bastón, porque esta exposición es de herramientas de madera, utensilios de madera. Y pues vamos a platicar de esos primeros bastones. Este es un bastón que hicimos también como para una persona que va a danzar, que va a estar en un ritual, porque no es para apoyarse así en el suelo, aunque sí se puede, no es tan macizo, pero hemos puesto aquí un símbolo de la cultura náhuatl en general, el azul, que significa pues vida, y este color como rojizo, naranja, muerte, la dualidad, así que hemos platicado mucho. Y pusimos de adornito un jade, el jade utilizado hace tiempo como algo, una representación de lo precioso, o si era una pulsera de jade, en el discurso se decía, pongo una pulsera de jade a ti, mi hijo, a ti, joven, quería decir, te doy unos consejos. Bueno, estos son bastones, aquí vamos con otro bastón. Este bastón es de madera de xometl, que quiere decir sauco. Este es de fresno, el que acabamos de pasar, no les dije, pero este es de sauco o xometl. Da una flor blanca, se da este árbol donde hay mucha agua. Y aquí pues nos gustó esta ramita para bastón porque se recargaba en algo cuando estaba verde y quedó así por este lado. O sea, aquí en esta exposición se puede tocar. Las personas que quieran venir a esta exposición, aquí platicaremos y aquí pueden tocar los bastones. Este es un bastón también, puede ser para danzante. Pusimos aquí una piedrita de adorno y que suena también para al danzar. Y también ese sí se puede usar con una goma aquí, ya se puede usar para una persona mayor que quiera usarlo, ¿sí? Este,
Pensamos en estos bastones sencillos de madera, de ramas que vamos encontrando o que vamos reciclando, porque aquí en esta región, en San Gregorio Atlapulco, hay muchas ramas, se dan muchos árboles y mucha gente derrama sus árboles. O yo mismo a veces he sembrado estos árboles. En este caso, este sauco donde salió esta rama de sauco, yo sembré cerca de un canal por donde vivimos el árbol y de ahí lo tomé. Y también el primero del que hablamos, también lo sembré el arbolito y ahora ya es muy grande, ahí tomamos las ramas. También esto ya estaba sembrado, un limón en la casa que se derramó, sí, se derramó y entonces salió este bastón. Lo vimos que podía ser un bastón, lo descascaramos, lo pintamos, lo lijamos y la mayoría tienen algo de grasa para que se conserve bien. Algunos tienen chapopote. Bueno, vamos a ver aquí otro bastón que parece serpiente y que parece muy rara esta madera, pero esa es una madera que se llama granada. Esta sí es una madera, un árbol que ya traen los españoles, pero la granada lo que hemos visto es que es una madera muy maciza. Si se abre, se ve amarillo, descascarándolo se ve así. Y también tiene unas plumas y tienen color. Nos gustó ponerles estas plumas porque el rojo significa muerte, el azul, vida. Poniéndole una goma aquí, se puede usar para una persona mayor, o sea, una persona mayor puede usarlo, apoyarse, caminar con este bastón, ¿sí? Bueno, esperemos que la gente que nos siga pues esté viendo y que alisten también sus preguntas, porque esta es una sesión así de plática sobre la cultura náhuatl, la lengua náhuatl. Entonces, topili es bastón, o cuau topili quiere decir bastón de madera, pero aquí ahora empezamos con algo más. Este es un gancho de madera, tiene dos ganchos, pero lo usamos en la Huasteca a manera de perchero, y ese es de granada. Y pusimos aquí un ejemplo, pusimos un piscador, que ahorita les voy a hablar del piscador. Pusimos el ejemplo de que se puede colgar en esto, algo como esto, pues como el piscador, una bolsa, un morral, una gorra, un mecate, así. Este es de granada y este otro también se llama cuauchicoli y este es, para mi parecer, aquí me gusta por esta rama así. Y este es de cazahuate o cazahuatl, el árbol. Se da mucho también por Morelos. Es una madera que se puede estacar, o sea, que se corta una rama, se le hace punta, se estaca en la orilla húmeda de una tierra o del canal y crecen bonito. Pues también a manera de perchero, ¿qué es lo que se puede poner en un perchero tan sencillo, tan pequeño? Podemos poner igual aquí una bolsa de dama, aquí un collar o unos aretes, unas llaves, también puede servir como llavero aquí. Pero ¿cómo lo usábamos en la Huasteca? Pues poníamos aquí un mecate, poníamos aquí el machete, lo colgábamos con todo y cubierta, que le llamamos una cubierta de piel. Aquí podíamos colgar el sombrero, una reata, un morral, los de por allá. Pero aquí en la ciudad yo he querido retomar estas cosas que hacíamos allá, y porque hay madera y porque tengo herramienta y porque tengo la memoria, he querido retomar estos objetos, estos utensilios, porque afortunadamente esto nos hace recordar, aunque estemos aquí en la ciudad, nos hace recordar muchas cosas. Y lo vimos ayer antier con una compañera nahuablante también, que aunque es de Puebla y yo de la Huasteca veracruzana, hicimos memoria, recordamos anécdotas con estas herramientas, con estos utensilios. Otro cuauchicoli o gancho de madera, así lo traducimos. Pusimos también un piscador para que se vea el uso, cómo se utiliza. Y este es de una madera que a mí me parece bonita, esta madera está como atigrado, como si fuera un ocelote. Esta madera se llama, uno de los nombres más antiguos es Sayolitzcan,
y actualmente se le dice también tepozán en náhuatl. Tepozán se conoce más, ya incluido en el español, pero es del náhuatl. Bueno, este es también un Cuauhxízcoli gancho. Pero aquí dejamos solo un pescador, que allá los vamos a ver más adelante también, aunque yo lo hemos visto colgado aquí. Este es un pescador, o sea, un pixcómitl. Aquí sí se puede tocar en esta exposición, que esta es una madera así, que se hace punta, se puede dejar con cáscara, se abre así, ¿verdad? Y ya se va puliendo, se va trabajando y se pone una asa para meter la mano. ¿Cómo funciona un pescador? Pues así, se toma ya y donde ya está el maíz, donde está el cabellito, se abre y se saca la pura mazorca. Y si hay una mazorca grande, esa se deja con todo y hoja. Así lo hacemos por lo menos en la Huasteca, en varias partes, en varios pueblos. Los pescadores. Se llama Pixcómitl. Allá adelante está su nombre, Pixcómitl, flecha para cosechar. Aquí hay otra flecha para cosechar, pero a la vez aquí hay otro gancho, ¿verdad? Que es muy pequeño, pero aún así puede aguantar aretes, collares, X cosas, mecates, varias cosas, varios kilos, aunque está pequeño. Esto parece una raíz, pero en realidad son ramitas que cortamos, que reciclamos. Eso también es un pirul, es una rama de pirul. Lo escogimos así con sus ramitas, estaba algo tierno, pero aquí es para cosas más livianas como collares, aretes o llaves también, puede ser como un llavero, como, bueno, portallaves pues, pero es un Cuauhxízcoli gancho de madera. Ustedes también que están en casa lo pueden hacer porque no es difícil, ¿verdad? Y lo interesante es que podamos aprovechar las maderas que se tiran por aquí en la ciudad, por aquí en las orillas de la ciudad o en un jardín que se derraman las flores, todo eso se puede aprovechar. Pues ahora estamos hablando aquí de reciclaje entonces, pero en la comunidad, en las comunidades donde yo crecí, pues no era la idea mucho de reciclar porque había muchos árboles. Sí. Bueno, voy a hablar ahora de un arco y flecha que no era exactamente con estos adornos que los hacíamos de niños. Aquí le puse más adornos, que fuera más atractivo. Una tira de piel, donde se puede tomar la flecha y lanzarla, ¿verdad? Así. Nosotros en el pueblo lo hacíamos esto como una cáscara de una especie de concha, corteza verde, de un árbol que tenía espinas, se llamaba Huitzcocoloctli, y hacíamos la flecha, hacíamos el arco cuando yo era niño, pero un tío, el señor Hermelindo Flores, es el que me enseñó a hacerlos, y entonces lo metía la flecha al agua, así, el agua nos llegaba por aquí, y metía la flecha al agua, porque, perdón, perdón, porque era para pescar, agarrar los camarones, el camarón de río. Estaba así, y cuando estaba la flecha así como a 20, 25 centímetros más o menos, pero adentro la flecha ya mojada así, adentro del agua, se soltaba y se podía flechar el camarón. Aunque a veces se tenía que levantar una piedra que ahí donde estaban los camarones, levantar la piedra primero y luego poco a poco despacio, ¡zas! Así era pescar. O una mojarra chiquita, ¿no? Así también se podía a veces con esto, pero eran más para el camarón. Pero no es para que fuera lejos esta flecha, sino aquí luego, luego. Y con mucho cuidado, porque me acuerdo que aquí ya últimamente le poníamos un alambre así enderezado, derechito, un poco grueso, muy afilado, y por eso podía entrar al cuerpo del camarón, del achili le decíamos, achili, el camarón de agua dulce. Bueno, aquí pusimos una ficha que dice Huitoli y Huanmitl, o sea, arco y flecha, ¿sí? Esta madera es de una vara que se llama, que es muy apreciada por acá, se llama tlacotl,
y se dice que aquí en este valle los mexicas y otros, xochimilcas y demás, hacían flechas con esta vara, que es muy dura, muy buena, tlacotl, ¿sí? Esta es de pino, la flecha, pero el arco es de tlacotl. De pino se dice ocotl. Y aquí ya están, ya es un ramo, es un atado de pescadores. Si ustedes lo ven, ya aquí aparecen varios pescadores con una asa un poco trenzada. Esa asa es de una fibra de un árbol que se llama ixot. Ixot. Hoy en español casi le decimos isote, es un nahuatlismo, aztequismo, y aquí lo elaboramos mucho, está trenzado esta hoja de ixot, desmenuzada un poco así, y queda muy macizo esto, queda muy bien. Las personas que quieran venir aquí los pueden apreciar, los pueden tocar, son de distintas maderas, de fresno, de guayaba, de varias ramas, varias maderas. Sí, algunas muy verdes, algunas secas, ¿no? Las trabajamos. Pero bueno, ahí está el atado y ahí está el pixcómitl, que es flecha para cosechar maíz. El maíz más pequeño es el que se cosecha con el pixcómitl. El maíz más grande, ese se puede dejar, por lo menos en mi pueblo, así lo hacíamos, se puede dejar para un año o dos, a lo mejor ahora ya no alcanza tanto, ¿no? Pero se dejaba, se podía guardar ese maíz con hoja, o para sacar las hojas para los tamales, o los piques, que llamamos allá también unos tamales. Bueno, esos son los pescadores que estamos diciendo, platicando, y aquí están un cuauchicoli, o sea, un gancho de madera, o a manera de perchero. Aquí, este es muy grande, ¿verdad? Si lo ven es muy grande, y se hacían algunos más grandes, y con más ramitas así, hasta para poner una silla de montar, una reata, un mecate, un morral, así, cualquier cosa que se pudiera colgar, que se debía colgar. A veces estaban adentro, en la casa, o a veces afuera. Pero cualquiera puede aprovechar, si ve esta idea así, ve una rama, puede aprovechar y puede hacer esto así. Solo que hay que no dejarle filos aquí, aquí tampoco, y pulirlo bien, digamos, así. Alguien quiere pintarlo, pues lo puede pintar, pero esto nada más está limpio, lijado, digamos, lijado, limpio, y tiene algo de grasa, como para que se conserve, que no entren los bichos. En algunos casos les ponemos un poco de chapopote, para que los bichos no entren así fácilmente. Sí, entonces es un cuauchicoli, pero es grande. Es un utensilio, adentro o afuera de la casa. ¿Cómo lo podemos usar hoy? ¿Cuál es la propuesta? Pues que se pueda usar en un jardín. Se puede colgar una maceta aquí, otra maceta más abajo, así chiquita, así. Una maceta que quede por aquí, otra maceta acá a lo mejor, y otra maceta acá. Ese puede ser el uso ahora, digamos. Sí, puede tener varios usos, ¿sí? Ya nos ocuparemos, nos imaginaremos qué más usos le podemos dar. Esto es lo que estamos haciendo, pues es como recordar aquí en la ciudad, es la memoria, es también la nostalgia, es también la cultura, es también el recuerdo de lo que vivimos, en este caso los pueblos indígenas, en nuestras comunidades. Aunque estamos ahora aquí en la ciudad, hay muchas cosas que recordamos. Y este es el caso que parece un carrizo cualquiera, pero tiene un tapón allá, le pusimos un tapón de olote, o puede ser un tapón de madera también, pero les voy a contar un poco por qué lo retomé aquí. Yo nací en un pueblo que se llama Ixcatepec, en Veracruz, pero mi abuela materna vivía en una comunidad que se llama Minash, así. Nunca pasó de 7 casitas. Yo lo conocí así, y se consideraba como el pueblo, la comunidad más pequeña
Y hasta a veces se burlaban ahí del pueblo, porque decían, pues es lo más pequeño y casi como incivilizado, ¿no? Pero yo iba con mi abuela de vez en cuando o me llevaba a mi madre, Marcelina Hernández, me llevaba con su mamá que se llamaba Hilaria Gabriel. Y entonces, alguna ocasión que llegamos a su casa, le pregunté, ¿y cuántos años tiene abuela? Y entonces ella así estaba moliendo en el metate y de repente entre un techo así un poco de palma y de otates y de palos así muy le quedaba algo cerca, estiró la mano y jaló un carrizo y me lo dio, tenía tapón el carrizo y me lo dio y me dijo, ahí está mi acta de nacimiento, ahí tú que sabes leer, ahí fíjate cuántos años tengo, me dijo. Y por eso aquí encontré un carrizo y dije, voy a hacer algo. Y puse un papel aquí, hay un documento aquí, un papel escrito, en náhuatl y español lo puse ahora. No les diré ahorita qué tiene, pero es un texto. Y así le puse el tapón y lo puse aquí. Eso para que no se me olvide esa anécdota y para pues no tener todo nada más en la memoria, ¿no? Sí. Y cuando ya había maíz, cuando ya habíamos usado los pescadores, hacíamos algo como esto, algunos más grandes, mucho más grandes, quedaba casi como un metate, y muchos olotes, para desgranar mucho maíz así, 2 mazorcas, o una mazorca, pero algunos usan 2, pero cuando se desgranaba mucho maíz, ¿verdad? Estos, aquí en español, hoy en día en México, muchos lo conocen como olotera, ¿sí? Pero su nombre en náhuatl es Metlaolotl. Algunos por ahí lo escucharán, paisanos, lo recordarán, Metlaolotl, para desgranar pues mucho maíz. Si no es mucho maíz, un olotito basta, se agarra la mazorca y con ese olote para que no lastime esa parte y se va desgranando rápido así, rápido. Pero si no, pues eso se pone en las piernas o se pone en el suelo, se cluclilla uno o se siente en el suelo y la mazorca así. Para nosotros ahora que estamos aquí en la ciudad, aquí en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, pues esto es muy valioso como recuerdo, muy valioso como memoria de los pueblos indígenas. En este caso estoy hablando del pueblo náhuatl, pero es posible que otros pueblos también lo utilizaran, los otomís o los mayas, otros pueblos, ¿no? Es posible que estén utilizando en este momento por ahí en algunos pueblos algo como esto. Pues bueno, alisten sus preguntas, seguimos comentando aquí. Esto que voy a mostrar aquí puede girar, se llama Huilili, por lo menos en esta región, Huilili, así, Huilili. Y Huilili era como nuestra alacena porque se ponía arriba del fogón, aquí estaría el tlecuil, aquí estaría donde se hace la lumbre, donde se cocen los tamales, los camotes, el café, los frijoles, el nixtamal. Aquí arriba se ponía el huilili, un poco más grande a veces, de tejido de balma o de bejuco, el círculo más grande de un bejuco grueso, macizo, y allí se guardaba el queso, la carnita, la tortilla a veces, el pan, alguna cosa así se guardaba, ¿sí? Y a veces los niños que no alcanzábamos poníamos una silla y alcanzábamos el pan, alcanzábamos el pedazo de queso o alcanzábamos una tierra que se comía, que se llama tizat, y se comía y ahí lo guardaban, recuerdo muy bien. Ahí entonces era nuestra alacena, pero también se hacían unas grandes, más grandes, imagínense, que podían ser cunas, que eran cunas, perdón, yo los vi, cunas, se ponía un petatito y eso, así como esto, si es cuna, pues se puede mecer. Y ahí estaba el niño así, meciéndose en una cuna, Huilili. O sea, Huilili también es cuna, Huilili también es la alacena, yo digo, así lo traduzco, que se pone abajo del fuego. Pero seguramente, pero es real que las cunas no se ponían arriba del fuego porque tenían bebés,
sí, a los bebés para dormirlos, para acostarlos, sino que se ponían allá retirado del fuego, ¿no? Y más abajo, no tan alto. Bueno, eso les comparto y vamos a primero a ver ahora vamos a saltar a algo gráfico y precisamente aquí rematamos casi con esta exposición porque quisimos aquí mostrar, ya aquí estando en la ciudad, algo de cómo sembrábamos, de dónde sembrábamos y de qué técnica usábamos. Seguramente han escuchado la técnica de roza y quema para hacer milpas, donde hay montes grandes, como en la Huasteca, hay montes grandes y ahí pues podíamos hacer una milpa en un monte muy descansado, donde hubiera árboles grandes, y a veces teníamos que tirar con hacha algunos árboles grandes y algunos no tan grandes, a veces había pastizales, mucho monte, y había víboras, había tejones, mapaches, a veces hasta venados, por ahí cerca pues, pero si nos tocaba tumbar un monte, pues algunos se iban, ¿verdad? Destruíamos los nidos o se iban, porque esos montes, esos lugares se tiraban y luego se buscaba que ya que se secara más o menos la basura, la juntábamos en montones y le prendíamos fuego. Por eso en el fondo se ve como mucho fuego. Esa es la imagen, esa es la idea de que se vea el fuego, un fuego muy grande, mucho calor, pero también teníamos que estar ahí metiéndonos entre el fuego, entre las cenizas, para que se terminaran de consumir los montones de ramas y de hierbas secas, y también algunos pues que quedaban casi de pie, nada más se derramaban algunos árboles, quedaban achicharrados así, negros, y después se hacía leña de ellos. Pero también quiero decir que es una de las técnicas de la roza y quema más productivas, porque quedaba algo de ceniza, así, mucha cosa fértil, y luego si se hacía una milpa como el mayo, que se llama tonalmili, digamos, o perdón, o chopanmili, pero si es en mayo, sí era el chopanmili porque venía a llover en junio, pero que hacía sol, perdón, así hacía sol, pues se secaba bien y se quemaba bien. Entonces, era una de las milpas, que en este caso el terreno ya como está así se llama tlachtli, tlachtli, y cuando rozábamos, o sea, zumbábamos el monte, se llama titlai, ajá, no, bueno, es un verbo, no es que se llame exactamente tlachtli, así como está, ya tumbado el monte, ya quemado, tlachtli, y titlai es como estamos rozando, rozamos, quemamos, que tumbamos el monte, ¿no? Ajá, es el verbo. Pero bueno, aquí está algo representado, aquí está con un ave muy, que llegaban por allá también. Es una propuesta, aquí es parte también de una memoria, de un recuerdo de cómo eran las cosas por allá. No sé si puedan ver esto ahora. Un poco bajamos aquí, una cosa un poco diferente. Allá se hacían, porque cuando éramos niños, a manera de bancos así, tenían formas de animales. Aquí tenía una colita, aquí no le puse porque no alcanzaba la madera, pero tenía una colita y se tomaba de ahí la colita y se le daba a un visitante allá afuera en el corredor de la casa, así se le daba para que se sentara y que la pared fuera el complemento, o sea que estos bancos precisamente no tienen respaldo, ¿verdad? Pero eran con figuras de animales, y a mí me gustaban esos bancos, y yo, a pesar de que llevo mucho tiempo aquí en la ciudad pues, de México, pues me acuerdo bien de esas figuras, y por eso yo, encontrando un tronco por acá donde vivo ahora, encontrando troncos, he retomado esta idea, ¿sí? Aunque elaboré un poco más la cabeza, para mí esta es una especie como de tlacuache, porque los vi cómo se defendían al ser atacados, cómo se defendían muy ferozmente, esa manera de tlacuache, aunque la gente dice a veces cuando los ve, ha visto este tronco, este banco ahora, lo identifican como cocodrilo, pero
para mí es una especie de tlacuache así, pero banco, ¿no? Es un banco para sentarse. Hoy sería muy difícil que una persona adulta se sentara porque ya no estamos acostumbrados a sentarnos en bancos tan pequeños, pero sí un niño podría sentarse. Y aquí voy a mostrarles algo que ya estamos haciendo también aquí en la ciudad para no perder toda la memoria náhuatl, toda la memoria de la cultura de nuestros pueblos, en parte porque hay más cosas que podemos hacer de madera, hay más herramientas que podemos reproducir y mostrarse en una exposición, mostrarse en una fiesta, mostrarse en un museo y demás. Pero estas son flores, así como están, se llama cuauhxochitl, como flor de madera. Estas maderas son diferentes, cada una madera es de sauco, rama de sauco, así está hecho. A veces ponemos un mensaje aquí en náhuatl. Para algunos allá en la Huasteca todavía se usan para la medicina en el cerro, pero más pequeños, digamos, si se cortara aquí y se le hiciera punta así, eso sería para las bodas, y así se usa todavía en muchos pueblos. En mi pueblo se usaban así cuando era niño y llegué a ir a muchas bodas, y también aquí hemos hecho bodas así con estas flores. Por eso también creemos que esto debe estar vigente, no debemos olvidarlo, puede retomarse esta idea, podemos seguir reproduciendo esto que es de la cultura náhuatl contemporánea, ¿por qué no? Y lo hemos retomado, y esta propuesta de esta exposición es que no se olviden estas cosas. Recuerdo que cuando son más pequeños, como les digo, para boda, se regalaban a las muchachas que cooperaban, que apoyaban a la fiesta en las bodas, y como no estaban tan largos, las muchachas se les regalaba, se lo ponían aquí, mientras molían en el metate, mientras molían la masa, el nixtamal, se lo ponían aquí, y a mí de chico me parecía que se veían bonitas las muchachas con su flor aquí, en sus trenzas, aquí en la cabeza, ¿sí? Y también se hacían en la casa del novio, se hacían muchas de estas flores, y cuando llegaba la familia de la novia a comer a esa casa del novio, se repartían cosas como estas, aparte más cosas simbólicas. Y en la casa de la novia también se hacían, cuando iban a comer a la casa de la novia, los familiares del novio, el joven, también se repartían estas flores a la familia, como recuerditos, como algo simbólico, así. Y había quien los podía repartir y sabía repartirlos con alegría. Hacía bromas también, sí. Bueno, están las flores aquí. Las personas que quieran venir a esta exposición, estaremos hasta el 21 con esta muestra. Pueden venir aquí a la biblioteca del Bunco Xochimilco, pueden buscar en internet Bunco Xochimilco, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Bueno, les platicaré ahora de este otro dibujo que algunos dicen que parece bordado, pero no, está hecho con tinta de pluma, casi como con tinta Bic, es de plumas. Tiene poquitos colores también de madera, muy poco. Está hecho sobre madera y es para mí una representación de una zona muy simbólica en la Huasteca. En la Huasteca hay lugares donde hay cerros así muy paraditos, y siempre hay lomas así, hay mucho campo, y también hay lugares donde hacen presas las comunidades para que tengan agua sus animales y vayan a beber, los caballos, los burros, las vacas, y a veces incluso hay árboles que están en medio del agua y a veces están ya secos. Como si hubiera tomado una foto, me acordé de algo de por allá, porque siempre no se puede olvidar tan fácilmente de dónde uno viene, porque pues allá aprendimos la lengua, allá crecimos, allá trabajamos también en el campo, allá también hicimos manera de presas, allá también buscamos manantiales, allá también acarreamos agua, y tuvimos animales, y entonces se me vino un recuerdo así de un paisaje más o menos parecido, y pintamos algo muy, muy representativo también de por allá, como aquí muy cerca también hay
una especie de pájaros, aves, que algunos les dicen urracas, pero que no son urracas, algunos les dicen zanates, eso es lo más cercano, eso es un nahuatlismo, decir zanate, pero en náhuatl es zanatl, zanatototl, y se dice, también por eso los dibujé, que a Motecuzoma Xocoyotzin de Tenochtitlan, el Tlatuani de Tenochtitlan, le gustaban mucho estas aves, porque estas aves son de un color entre morado, azul, negro, tiene un color iridiscente, y los machos sobre todo son muy notorios, son muy grandes, y a veces se juntan en una rama así, y miran hacia arriba, como si miraran algo hacia arriba, pero así, y a veces cantan, ¿no? Y a veces, como estamos ahorita en la tarde, se juntan muchas parvadas, muchos pájaros de este tipo, los tzanatl, algunos les llaman acatzanatl también en la Huasteca, también en Tenochtitlan les llamaban acatzanatl, y entonces por eso quise aquí plasmar esto, dibujar esto, pues a tinta. Estos son los únicos dos dibujos que están aquí, también están en madera, pero también hay maderas aquí, paisajes, árboles y demás del tema que estamos hablando. Pues bueno, allí está esto gráfico. Vamos con lo último, que es una lagartija que algunos llaman Quetzpalin. En la Huasteca se le dice Topitzin, en Tenochtitlan se decía Quetzpalin, y todavía en algunos otros pueblos le dicen Quetzpalin, y todavía algunos otros pueblos aún le dicen Topitzin, así también. Muy simbólico en la cultura náhuatl también, hay mitos con la lagartija. Lo quisimos hacer así aquí, porque nos daba la madera, y también es para nosotros un banco, un cuautolómic, que es un banco. Ajá. Aquí le dimos más forma a las manitas, a los piecitos, a la cabecita, tiene como los ojos cerrados, pero es un banco. Y también a ese sí, más o menos, como tiene colita, esa idea que les digo que tomaba una tía, la señora Rufina de la Cruz, tomaba en la colita el banco y se lo daba al visitante allá un poco afuera en la entrada de la casa, pero no por descortesía, sino así era la costumbre. Y ya después aquí se recargaba, se sentaba, se recargaba en la pared el visitante o la visitante, y después ya cuando estaban las tortillas, el café, algo de comer, ya les decía, pase usted acá. Máximo panolti, nican, tocalistic, decía, pase usted aquí a nuestra casa, adentro de nuestra casa. Ticoncuasepil chiltlaxcaltzin, achi etzin, ¿no? También, así decía, va a comer usted una tortilla con chile y un poco de frijolito. Y ya pasaba la persona ya a sentarse en una silla, en una mesa, y ya ahí compartíamos los alimentos. Yo me gustaba mucho ver eso, y por eso también aquí hemos reproducido esto. Nos faltan otras cosas, otras herramientas de madera que poco a poco esta exposición, o sea, poco en esta exposición que hemos mostrado algunas cosas, pero esperemos que más adelante vaya agrandándose esta exposición, esto que se puede exponer en otro lugar, en algún museo, en alguna biblioteca, en un lugar público, en alguna fiesta, que se pueda exponer. Vamos a ir buscando hacer otras cosas, otras piezas. Ese es lo que queremos, porque hay más cosas que podemos mostrar, y así no todo tenemos en la memoria. Y así también podemos retomar, ¿por qué no?, cosas de nuestros pueblos que hoy todavía podemos reutilizar. ¿Por qué olvidarlos si para ellos funcionó durante mucho tiempo? ¿Verdad? Y si aquí nos encontramos en esta ciudad, como nos pasó ayer antier, que empezamos a colocar las cosas, y una compañera nahuablante de Puebla, de una región de Puebla, nos contó tantas anécdotas con cada pieza, con varias piezas, que me quedé yo a gusto, que me quedé contento, y creo que también ella se fue contenta. Pues eso es parte de compartir aquí en esta ciudad, que somos una ciudad, la Ciudad de México, una ciudad multicultural, multilingüe. Pues esto es algo que podemos compartir, y seguramente vamos a coincidir
con muchos otros pueblos. Pues es lo que queremos compartir aquí desde el Bunco Xochimilco, desde esta biblioteca. Pero los invitamos a las personas que quieran venir, va a estar esta exposición hasta el 21 de diciembre. Pueden también aquí leer algún libro, pueden tomar algún taller, pues están invitados. Tlazocamati, Huelmiec. Muchas gracias. Si tienen preguntas, si alcanzamos a este. Uh-huh. Sí, hay preguntas, porque pues nuestros paisanos, aún también que viven en la ciudad o en los pueblos, pues conocen de esto, perdón, los han hecho también, los han utilizado, los han ocupado, pero hay las personas en otros pueblos, en la ciudad, pues no, ¿verdad? Bueno, bienvenidas las preguntas, bienvenidos los comentarios. Ahí están las imágenes. Sí, Temachtiani, gracias. Les pedimos perdón por las dificultades técnicas, pero pues vamos a responder algunas preguntas. Aquí en Facebook, Paulina Seatl nos dice, hermosa su forma de dar clase. ¿Cómo dijo que se llamaba el banco Tlacuache, dice? Cuauhtolómitl. Cuauhtolómitl. ¿Sí quiere que lo escriba? Sí. A ver, denme un segundo. Sí, literalmente Cuauhtolómitl. Tolómitl quiere decir como algo como redondo, como boludo. Y sí, boludo. Y como de bola, ¿no? Porque es un tronco. Y cuau o cuau, algunos dicen cowi, pero cuauitl, de cuauitl, es madera. Uh-huh. Muy bien, gracias, Temachtiani. Pues esperamos alguna pregunta, si quieren preguntar. Aquí también presencial, si alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces leo algún comentario. Uh-huh. Bueno, leo un comentario y ahorita la pregunta. Dice José Domínguez, saludos desde Arizona, gracias por compartir su conocimiento y sabiduría, Temachtiani Cruz. Gracias. Ocho Hierba nos escribe, saludos desde Chicago. Una pregunta, ¿hay alguna manera de decir serpiente enyerbada en náhuatl? Serpiente enyerbada. habría que pensar en una traducción. Ajá. Sí, tenemos que buscarle, a ver si en un rato contestamos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, Uh-huh. lo estaremos investigando. Entonces Uh-huh. vamos aquí con la pregunta de los... Bueno, mi pregunta es sobre los bastones y ve que le puso unos colores. Me gustaría que entrara un poquito en detalle qué es la simbolización de esos colores. Bueno, del segundo segundo bastón, sobre todo, que tiene color, sí se puede tomar, ¿eh? El segundo bastón que tiene color, dos colores, aquí lo vemos, se puede tocar, aquí, bueno, la idea de esta exposición es que no sea tan de no tocar, sino más bien de tocar. Hasta se puede usar así como bastón, así también, con mucha dificultad, pero está más pensado para danzar con él. Y este azul, porque lo hemos aprendido de la cultura náhuatl, pues así se dice. Esto representa, porque hemos visto el Atla Chinoli, ¿verdad? Y esto azul representa vida, y esto rojizo, naranja, representa muerte. Entonces, vida, muerte, o lo dual, está aquí, lo dual de la vida, lo sagrado, lo más fuerte, lo así de la naturaleza, está representado aquí para nosotros. Y también pusimos un jadecito aquí para que lo acompañara
Si alguien danza, pues un adornito, así lo pusimos. Es una rama muy sencilla, es de fresno y así lo pusimos. Pues esperemos dar respuesta aquí al compañero. Y algunos, pues sí, también pusimos estos, pues a manera de azul turquesa, muy apreciado este color azul turquesa en el México antiguo, y la misma piedra turquesa, muy apreciada. Por eso pusimos turquesa, así. También, o sea, hemos puesto aquí también hemos utilizado el color, los simbolismos, para un poco que no fueran tan comunes estos palitos, estas ramitas, ¿no? Llevarlos un poco más allá, ¿verdad? Y aquí también, bueno, también aquí pusimos una piedrita, como un corazón. Es un corazón aquí, es una piedra de río, algunos llaman jade de río, así, también para que estuviera aquí, no solo el bastón. Se le puede poner una gomita, como decimos, y ya lo puede utilizar una persona mayor, alguien que lo necesite, hasta en la calle para defendernos de los perros aquí en México, los perros que están por la calle, que son algunos bravos, también puede servirnos. Que en especial a mí me gusta mucho es de rama de limón, también tiene 2 plumas, también está hablando de lo dual, aquí mismo. Eso es lo que quisimos mostrar aquí también. Y también está el negro, el blanco ahí también, así como también puede darnos idea de lo dual, pero el 2 así, pues también ahí está lo dual. Esa es la idea. Aquí también pusimos un color rojo, es muerte, y azul, vida. Eso es algo que ya pues se manejaba en el México antiguo, así de esta manera, ¿sí? Por eso, pues aquí tratamos de utilizar los símbolos, los colores, y de darle simbolismo también a los bastones, que no fueran nada más ramitas, palitos, así, nada más así, muy, muy sencillos, digamos, ¿no? O sea, como darle un poco más valor, más simbolismo, y que las personas que lo puedan utilizar, lo utilizaran en ese sentido. Porque finalmente una cultura, como en este caso la cultura náhuatl, tiene eso, ¿sí? Hablamos de la dualidad, hablamos de colores en nuestra escritura. Los colores tienen cierto valor, como cada cultura le da un valor a los colores. En este caso, los antiguos, el color turquesa tenía un valor de algo precioso, ¿verdad? Con lo azul y rojizo o naranja, la dualidad, o meyut. Eso también quisimos poner aquí, ya en esto, ¿verdad? Aunque mucho de esto hemos platicado, pues eso puedo contestar. Pues gracias, Temastini. Ya son las 6:05, pero Randa nos envía una pregunta. Dice, ¿cómo se le nombra el color turquesa? Ah. Si nos Sí, puede el color responder. turquesa es shutik. Sí, si yo digo que algo aquí es turquesa, shutik. Y si yo digo que la piedra es de color turquesa, se dice shutek. Ajá. Si un calzado es de color turquesa o tiene algo de color turquesa, sería shukakli. Ajá. Y no sé si contestemos lo de la serpiente enhierbada. Es que no sabemos si es la serpiente enhierbada porque tomó hierba o porque está entre la hierba, ¿no? Pues ahí es lo que teníamos que ver, ¿no? Ajá. Gracias, Temastini. Uh-huh. Entonces, A ver si podemos contestarle al compañero más adelante. sí, Uh-huh. sí, claro. Uh-huh. Pues gracias, Temastini. Entonces, pues con esto finalizamos el live de hoy. Les agradecemos a todos por verlo, por seguirnos en las redes sociales. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales como mexicopa-mx y que nos pueden seguir, ¿verdad? Ver ahí los videos y ya en YouTube también las repeticiones. Muy bien. ¿Algo más, Sebastián? Nada más agradecerles que nos sigan y agradecerles sus comentarios.